Hola, soy Mónica Lozano Torres, editora jurídica de Avocatu.com, un sitio web especializado en contratación pública que brinda herramientas para maximizar los tiempos de producción en el proceso contractual, minimizando el riesgo de errar. Hoy vamos a tocar un tema de moda por estos tiempos en la actividad contractual del Estado: los convenios de que trata el artículo 355 de la Constitución Política y que recientemente fueron objeto de desarrollo en el decreto 092 del 2017. Pues bien, recordemos que el artículo 355 de la Constitución, en su inciso primero, prohíbe la donación o entrega a particulares de bienes o recursos públicos, y en su inciso segundo habilita a las entidades públicas de la rama ejecutiva en sus niveles nacional, departamental y municipal para contratar con personas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad la ejecución de programas incluidos en sus planes de desarrollo. Ahora bien, recordemos que esta norma, en principio y por mandato expreso de la Constitución Política, fue desarrollada en el decreto 777, norma de la cual se abusó en la medida que muchos contratos que implicaban una remuneración o contraprestación en sentido estricto eran camuflados a través de esta modalidad con el fin de eludir el proceso objetivo de selección del contratista. Este gobierno, y en el marco de la lucha anticorrupción, se encargó de rehacer la norma, y en enero del año 2017 se expidió el decreto 092 que limita y cierra la puerta prácticamente a la contratación con entidades sin ánimo de lucro o de reconocida idoneidad. Pues bien, este decreto 092 en primer lugar nos recuerda que estos contratos pueden ser celebrados directamente por las entidades públicas exclusivamente que pertenezcan a la rama ejecutiva en sus niveles nacional, departamental y municipal. Pero también establece una suerte de limitantes en cuanto a los objetos que pueden caber en esta tipología contractual. Pese a que la Constitución no hace esta restricción, sino que se refiere únicamente a que se trate de la ejecución de programas o proyectos incluidos en los planes nacional y seccionales de desarrollo, el 092 sí lo restringe, como lo veremos enseguida. Sin embargo, antes de abordar el conocimiento de este decreto, es preciso indicar que existen otras formas u otras modalidades de contratar con personas jurídicas sin ánimo de lucro que no necesariamente se tipifican en los contratos de que trata el decreto 092. Recordemos, por ejemplo, los convenios solidarios de que trata el artículo 6º de la ley 1551 del año 2012. También encontramos los contratos que deben celebrarse con los cuerpos de bomberos con arreglo a lo previsto a la ley 1575 también del año 2012. En esta categoría encontramos otras modalidades como las asociaciones para ciencia y tecnología que cuentan con una reglamentación especial. Igual ocurre con la asociación entre entidades de que trata el artículo 95 de la ley 489 del 98. Podemos enlistar también aquí los convenios para la práctica de docencia de que trata la ley 715 del 2001, así como los convenios para el manejo de centros de vida, entre otros. Estas modalidades, que cuentan con una regulación específica, no encuadrarían entonces en los eventos de que trata el decreto 092. Bien, decíamos al principio que este decreto lo que hizo fue restringir las posibilidades de celebración de estos convenios. Y si revisamos la norma, establece una suerte de requisitos o presupuestos para acudir a esta modalidad.
En primer lugar, exige que el convenio, o mejor, su objeto, corresponda directamente a planes, programas o proyectos que estén inscritos o hagan parte de los planes nacional, departamental o municipales de desarrollo. Pero hasta ahí no llega. Dice también la norma que debe tratarse o buscarse exclusivamente la promoción de derechos de las personas en situación de debilidad manifiesta o promover los derechos de personas en situación de indefensión. También se incluyen los derechos de la minoría, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas, así como la promoción de la diversidad étnica colombiana. Dentro de los presupuestos de la norma también se establece que esta modalidad excluye el concepto de remuneración, es decir, de una relación conmutativa o que haya una contraprestación directa a favor de la entidad estatal. Lo que se trata es de que exista una verdadera colaboración y esto hace que esta modalidad se distinga del contrato estatal en sentido estricto, que es oneroso y que supone siempre una contraprestación para cada una de las partes que participan de él. También establece la norma como presupuesto para acudir a esta tipología contractual que no exista en el mercado oferta de bienes, obras o servicios, sino que solamente se cuente con la de las entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, o que en el evento de existir en el mercado esa oferta resulte más ventajoso para la entidad acudir a la contratación con las ESAL. Esto porque de acuerdo con las metas fijadas en el proyecto o con el análisis de riesgo, resulte definitivamente que pueden maximizarse los resultados de la intervención estatal solamente si se contrata con entidades sin ánimo de lucro. En abocatu.com hemos publicado un test para que la entidad determine a partir de su resolución si en realidad está frente a un contrato regido por el decreto 092 o si por el contrario debe aventurarse a convocar un proceso público de selección del contratista en las modalidades ordinarias que están previstas en el artículo 2 de la ley 1150 del 2007. Bien, este decreto, el 092, nos divide los contratos que pueden celebrarse con ESAL en dos modalidades. Los primeros, que no requieren un proceso competitivo de selección, y los segundos, los que sí deben agotar una fase de escogencia objetiva del contratista. En los primeros encontramos aquellos que, además de los presupuestos que ya mencionamos, es decir, que se trate de la ejecución de actividades previstas en los planes de desarrollo y que no comporten una contraprestación, a los que se celebren para la ejecución de actividades artísticas, culturales, deportivas o de promoción de la diversidad étnica que solamente puedan encomendarse a determinadas personas jurídicas tipo ESAL. Y adicionalmente a los de que trata el artículo 96 de la ley 489 del 98, siempre y cuando el aporte de la ESAL supere el 30% del valor del contrato a celebrar. Si bien es cierto, en esta clase de contratos regidos por el 092 no se demanda un proceso de selección, también lo es que no puede olvidarse que la causal se funda en que el contratista demuestre reconocida idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual. Por ende, la entidad en su análisis del sector y en su estudio previo deberá establecer objetivamente los requisitos que permitan hacer esta verificación. A ver, por otra parte decíamos que este decreto nos dice que para algunos objetos contractuales debemos acudir a lo que llama un proceso competitivo de selección. Se refiere a los que tengan por objeto, entre otros, la promoción de derechos de las personas en situación de debilidad
e indefensión, la promoción de los derechos de las minorías, la promoción del derecho a la educación y la promoción del derecho a la paz. Para este evento, Colombia Compra Eficiente no estableció un procedimiento, pero el decreto sí lo exige. En reciente pronunciamiento, Colombia Compra Eficiente dijo que las entidades públicas en ejercicio de su autonomía y salvaguardando los principios que orientan la actividad contractual deben establecer ese procedimiento. Abocatu.com considera que ese procedimiento como mínimo debe garantizar una fase de convocatoria, una fase de presentación y evaluación de ofertas, una fase en la que pueda hacerse uso del derecho de contradicción, es decir, de observaciones u objeciones a los informes de evaluación, y finalmente una fase de decisión del proceso de selección que culmine con una adjudicación a la ESAL que mejor satisfaga la necesidad que se ha planteado en el análisis del sector y en el estudio previo. En esta última modalidad, es decir, donde debe agotarse el proceso competitivo, en la convocatoria que debe hacerse necesariamente en la plataforma del SECOP2, porque así quedó establecido en el reglamento y en la guía de Colombia Compra Eficiente, la entidad debe establecer los requisitos para verificar la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera, pero adicionalmente los indicadores de eficiencia de la organización, medidos en eficiencia del gasto y eficiencia del esfuerzo, así como la reputación de la ESAL, para determinar que efectivamente se trata de una de aquellas que cuenta con reconocida idoneidad y experiencia. Y no podemos perder de vista que la primera cosa que debe observar la entidad pública es que el objeto de la ESAL sea compatible con el objeto del contrato que se pretenda celebrar. Asimismo, en la convocatoria, y como se trata de un proceso competitivo, la entidad pública deberá establecer los criterios que permitan edificar un orden de elegibilidad, verbigracia, de acuerdo a los aportes que ofrezcan las ESAL que participen, la experiencia relacionada con programas o con la antigüedad o con el manejo de los recursos. Lo cierto es, y para concluir, que con la limitación en el objeto de esta modalidad contractual y del procedimiento para seleccionar a la ESAL, prácticamente se trata de una tipología que a nuestro juicio está en vía de extinción. Esperamos que haya sido de su interés este tutorial, y cualquier duda o inquietud escríbala a nuestro correo electrónico info@abocatu.com. Con gusto le responderemos. Gracias.